Cerca de la mitad de las cosas que hacemos todos los días son automáticas, es decir, son hábitos. Por lo que prácticamente cualquier cosa que hagamos en nuestras vidas depende fuertemente de nuestros buenos y malos hábitos. Por eso es lógico que cada que queramos mejorar cualquier aspecto de nuestras vidas, como por ejemplo en fin de año, lo primero que se nos ocurra sea mejorar nuestros hábitos. Porque claro, si hubiésemos hecho 20 abdominales y hubiésemos leído 10 páginas de un libro todos los días durante el año pasado, no solo tendríamos ya cuadritos, sino que también habríamos leído alrededor de 14 libros. Sin embargo, año tras año, mes tras mes, nos proponemos crear y afianzar nuevos y mejores hábitos, pero no lo logramos. Si te ha pasado eso, estás en el lugar correcto. Hola, mi nombre es Derek y en este video les enseñaremos todo lo que hemos leído y aprendido sobre cómo generar hábitos y cómo sobre todo mantenerlos e irlos mejorando en el tiempo. Empezaremos analizando cuáles son las 4 partes del ciclo de ejecución y repetición de los hábitos y finalizaremos analizando el que en mi perspectiva es el mejor tip para desarrollar y afianzar cualquier hábito. Este video está basado principalmente en 3 libros: Hábitos Atómicos, El Poder del Hábito y El Efecto Compuesto. Nos ayudaría muchísimo si pueden ver el video de principio a fin. Sin embargo, también dividimos el video en 5 secciones por si quieren darle un salto directo a la que les interese más. Primero, ¿qué es un hábito? Básicamente, los hábitos son mecanismos que nuestros cerebros desarrollan para ahorrar energía. Cuando realizamos una acción, cualquiera que sea, nuestras neuronas hacen una conexión entre ellas. Y a medida que se repiten una determinada acción, estas conexiones entre las neuronas se afianzan, lo que hace que cada vez que se necesite repetir esa acción una vez más, se requiera menos energía para conectar a las neuronas. Por ejemplo, piensen en la primera vez que manejaron una bicicleta o un auto. Al inicio se les dificultó mucho, probablemente porque sus neuronas recién estaban conectándose para aprender las acciones que estaban realizando. Sin embargo, años después, a veces les ocurre quizás que manejan bici durante horas o manejan su auto durante horas y ni siquiera se dan cuenta, como que si su cerebro estuviese en modo piloto automático. Eso es justamente lo que queremos lograr con aquellos hábitos que queremos desarrollar, que a través de la repetición se vuelvan tan fuertes las conexiones neuronales que realizarlo se vuelva casi automático y no requiera prácticamente ninguna energía de nuestra parte. Del mismo modo, este proceso es justamente lo que queremos evitar con aquellos hábitos que queremos interrumpir. Una idea central es recordar que las primeras repeticiones siempre son las más difíciles y a medida que se repite cualquier hábito se vuelve sustancialmente más sencillo. Ahora, seguramente te habrás preguntado, ¿cuánto tiempo toma desarrollar un hábito? Bueno, según el neurobiólogo de Stanford, Andrew Huberman, en realidad no toma tiempo desarrollar un hábito sino repeticiones, y más o menos toma entre 18 y 254 repeticiones desarrollar como tal el hábito. Es decir, que si realizamos una repetición diaria de un hábito, nos tomaría entre 2 y 36 semanas poder desarrollarlo como tal. Entonces, si en el pasado ya intentaron desarrollar un hábito y no lo lograron, lo más probable es que la razón sea que simplemente les faltaron más repeticiones. Ahora, James Clear argumenta que el indicador de que un hábito ya se afianzó en nosotros es sobre todo que este se constituya como parte de nuestra identidad. Esto puede deberse a que nuestro cerebro está programado para incrementar nuestras probabilidades de supervivencia. Ergo, si es que algo se vuelve parte de nuestra identidad, es mucho más probable que nuestra mente busque que esta identidad sobreviva en el tiempo. Es decir, que si nosotros queremos afianzar realmente el hábito de correr, lo que deberíamos buscar no solamente es repetir la acción de correr indefinidamente, sino sobre todo asimilar la identidad de convertirnos en corredores. Lo mismo aplica al resto de hábitos como lectores o despertarnos temprano o lo que fuese. Todo hábito está compuesto por 4 fases que se repiten siempre: el recordatorio, las ganas, la ejecución del hábito y la recompensa. Optimizando cada una de estas fases podemos desarrollar con mucha mayor facilidad cualquier hábito que queramos y al mismo tiempo interrumpiendo cualquiera de estas fases podemos volver mucho más difícil el ejecutar los hábitos que no queremos desarrollar.
La señal es aquello que nos recuerda que debemos realizar el hábito y puede tomar miles de formas, desde una situación, un lugar, una persona, una hora, otro hábito, entre muchos otros. La receta entonces es simple. Para los hábitos que queremos desarrollar tenemos que hacer que las señales sean lo más evidentes posibles, y para los hábitos que no queremos desarrollar tenemos que hacer que las señales sean imposibles de ver. La primera técnica para hacer que la señal funcione mejor es describir la hora y el lugar en la que van a realizar un hábito. La claridad es una de las herramientas más poderosas que tenemos para hacer cualquier cosa, porque entre más sencillo nos resulta hacer algo, más probable es que lo hagamos. Escribir de por sí nos ayuda a tener más claridad que solo pensar o solo decir algo. Entonces, este tip consiste simplemente en escribir el hábito que quieren hacer, en el lugar en el que quieren hacerlo y a la hora a la que quieren hacerlo. Por ejemplo, tenderé mi cama todos los días a las 7 de la mañana en mi cuarto. La segunda técnica consiste en realizar el hábito que ustedes quieran desarrollar antes o después de un hábito que ya tengan afianzado. Esta es una de las técnicas más sencillas porque todos tenemos ya muchos hábitos desarrollados. Por ejemplo, el hábito que yo ya tengo desarrollado es bañarme todas las mañanas. Y el hábito que siempre he querido desarrollar es meditar. Entonces ahora lo que hago es que lo primero que hago después de salir de bañarme es meditar, y así prácticamente nunca me olvido de que tengo que meditar en las mañanas. Ahora, digamos que tu hábito a desarrollar es hacer ejercicio en las mañanas y el hábito que ya tienes desarrollado es tomar café. Una estrategia simple podría ser hacer ejercicio siempre antes de tomar café en las mañanas o después y listo. La tercera técnica consiste en optimizar el entorno. Más del 90% de nuestros receptores sensoriales son visuales, por lo que poner a la vista los recordatorios de los hábitos que queremos hacer ayuda muchísimo, y ocultar de la vista aquellos que no queremos hacer también ayuda. Por ejemplo, digamos que ustedes quieren tomar 2 litros de agua al día. Es mucho más fácil que lo logren si tienen una botella de agua de 2 litros en la mitad de su sala, a que si la tienen guardada en el fondo de la refri. Por ejemplo, algo que me ayuda a mí muchísimo es simplemente dejar el PlayStation detrás del sofá. Así, a veces no lo veo y me olvido de jugar. Recuerden siempre que nuestro cerebro funciona por asociación. Es decir, que cuando estamos haciendo algo, inmediatamente lo relacionamos con lo que solemos hacer ahí. Por ejemplo, si ustedes se sientan en una silla o se sientan en un sofá y lo único que hacen en ese sofá es leer, cada vez que se sienten ahí, su cerebro automáticamente se va a acordar de leer. Y al contrario, digamos que ustedes utilizan mucho su celular antes de dormir al acostarse. Si es que quieren ya irse a dormir, se les hace mucho más difícil porque su cerebro asocia la cama y el acostarse con utilizar el celular, no solamente con dormir. Ahora, siempre recuerden el principio de la física, en el que un objeto, para llegar de un punto a otro, siempre va a seguir la trayectoria que menor esfuerzo le tome. Así mismo somos nosotros. Es decir, entre menos complejo y entre más sencillo y menos de energía nos tome realizar un hábito, es mucho más probable que logremos hacerlo. Por ejemplo, si ustedes quieren salir a correr en las mañanas, es mucho más sencillo que lo hagan si tienen la ropa lista, si simplemente tienen que levantarse y ponerse los zapatos y salir. Es decir, de una u otra forma, no se sientan tan culpables por ser vagos o por sentirse vagos, porque son los mecanismos que nuestro cerebro evolutivamente desarrolló para mantenernos con vida. Ahorrar la energía cuando no siente que es indispensable para poder utilizarla cuando siente que es más importante. La segunda fase del ciclo de generación del hábito es las ganas. Y las ganas es lo que ocurre apenas vemos la señal, y es lo que en realidad nos permite como tal hacer el hábito en el tiempo. Una primera técnica para que las ganas de realizar un hábito en nosotros se incrementen es que podemos alinearlas con las expectativas del grupo del que somos parte. Como veíamos, nuestro cerebro está hecho para incrementar las probabilidades que tenemos de sobrevivir. Y uno de los mecanismos esenciales de supervivencia de la humanidad ha sido el asociarnos con nuestros semejantes. Entonces, si una actitud es favorecida por el grupo de nuestros semejantes, es mucho más probable que la hagamos. Y al mismo tiempo, si una actitud es rechazada por nuestros semejantes, es mucho más probable que dejemos de hacerla. Por ejemplo, digamos que ustedes quieren hacer más ejercicio, pero en su grupo de amigos nadie hace ejercicio, todos se pasan en computadoras o leyendo. A ustedes se les va a hacer más difícil ir a hacer ejercicio porque en su grupo eso no es valorado. Y en realidad puede llegar incluso a ser mal visto.
Por el contrario, digamos que ustedes quieren hacer más ejercicio y se unen a un grupo de corredores. Es mucho más probable que sientan el incentivo de hacer ejercicio y de salir a correr, porque en ese grupo todos corren y entre más corren, más aceptación tienen por parte del grupo. Ahora, también hay una frase que puede parecer trillada, pero que tiene mucho sentido, y es que nos volvemos el promedio de las 5 personas con las que pasamos más tiempo. Algunas de las neuronas que tenemos se conocen como neuronas de espejo. Esto básicamente quiere decir que nosotros aprendemos simplemente al observar e imitar lo que hacen otras personas, por lo que los grupos de los que formamos parte fuertemente incentivan las personas de las que nos convertimos y los hábitos que desarrollamos. Por ejemplo, la Karen y yo queríamos afianzar el hábito de la lectura. Y para poder hacerlo, nos unimos a un círculo de lectura y ahora, en el peor de los escenarios, siempre leemos al menos un libro al mes, porque nos queremos siempre ahorrar la vergüenza de llegar a las reuniones semanales sin haber leído. Ahora, el segundo tip para que nos dé muchísimas más ganas de realizar un hábito es cambiar la mentalidad que tenemos sobre ese hábito. Si lo pensamos detenidamente, todos los hábitos que realizamos nos ayudan de una u otra forma a saciar necesidades que tenemos en nuestra naturaleza humana. Por ejemplo, pensemos en la necesidad de relajarnos. Muchas personas pueden satisfacer la necesidad de relajarnos fumando y otras personas pueden satisfacer la necesidad de relajarse jugando fútbol. La diferencia en la acción que realizan para satisfacer esa necesidad radica en la mentalidad que tenemos sobre esa acción y en las emociones que ésta nos genera. Por ejemplo, la persona que fuma puede relajarse porque el fumar le recuerda a sus amigos, buenos momentos, le hace sentir relajado porque en ese momento comparte con otra gente, etc. Pero al mismo tiempo a la persona que juega fútbol, el fumar puede no relajarle porque recuerda constantemente el daño que le hace a su salud, el hecho de que si fuma mucho en el siguiente partido no va a jugar tan bien, entre otras cosas. Entonces, digamos que esta persona quiere dejar de fumar, algo que ayuda muchísimo es que cambie la mentalidad que tiene sobre fumar. Por ejemplo, comprender cuáles son los efectos perniciosos o redimensionar realmente si lo que le ayuda a tener amigos y esas conexiones sociales y estas emociones que le gustan es del hecho de fumar, etc. La mentalidad y sobre todo reconocer y procesar las emociones que nos generan los hábitos es esencial, fundamental para poder cambiar lo que entendemos como bueno o malo y desarrollar lo que queremos. Ahora, la tercera técnica para incrementar las ganas de hacer algo para mí es una de las más poderosas que he encontrado, más una de las más útiles que he encontrado y la utilizo todos los días y consiste simplemente en realizar un ritual antes de hacer los hábitos que queremos desarrollar. Por ejemplo, mi ritual para ponerme a trabajar en las cosas que quiero trabajar es simplemente abrir mi computadora, ponerme audífonos, poner música y poner un cronómetro de 90 minutos. Literalmente 100% de las veces que he cumplido el ritual y he puesto el cronómetro de 90 minutos, he hecho todo lo que tenía que hacer. Ahora, este tip funciona como magia porque, como les decía, nuestro cerebro funciona por asociación y el simplemente hacer una cosa nos ayuda a tener ganas de hacer la cosa que se asocia con eso. Por ejemplo, hay mucha gente que saca su celular para hacer una llamada o para mandar un mensaje o para anotar algo y después sin darse cuenta se quedan 1 hora o 2 en redes sociales. Esto funciona así porque el simple hecho de utilizar nuestro celular está enlazado o asociado con el entrar a redes sociales y automáticamente utilizar el celular nos da esta gana inmediata de entrar a redes sociales. Abrir el celular, es el ritual que mucha gente tiene para pasar horas en redes sociales. Si podemos simplemente cambiar los rituales que utilizamos antes de hacer las cosas, cualquier cosa que queramos hacer se vuelve mucho más sencilla. Y lo digo personalmente, para mí durante muchísimo tiempo fue muy difícil sentarme y concentrarme en hacer las cosas que quería hacer, pero literalmente tener un ritual es una de las cosas que más me ha ayudado. Y del mismo modo, parar los rituales en las cosas que no queremos hacer ayuda muchísimo a dejar de hacerlas. Ahora, algo esencial con los rituales que he llegado a comprender es que tienen que ser lo más sencillos y breves posibles. Mi ritual funciona porque toma cerca de 30 segundos. De igual forma, el ritual del celular funciona porque toma menos de 15 segundos. Si hacemos rituales que sean sencillos y rápidos, se incrementa drásticamente su efectividad. Ahora, después de que algo nos recuerda que tenemos que hacer el hábito y después de tener ganas de hacer el hábito, lo único que queda es hacer el hábito como tal. El primer tip
para simplemente realizar el hábito es reducir las expectativas lo más que se pueda. Si nosotros llegamos a realizar un nuevo hábito con la expectativa de que a la semana lo vamos a hacer perfecto o al primer intento lo vamos a hacer perfecto, las probabilidades de que no logremos una expectativa tan alta se incrementan y el hecho de poder llegarnos a sentir mal se incrementa, por lo que se vuelve más incómodo actuar y es mucho menos probable que se mantenga ese hábito en el tiempo. Ahora, por el contrario, si reducimos las expectativas a lo mínimo y simplemente nos enfocamos en hacer el hábito, salga como salga, por el mero hecho de continuar incrementando las repeticiones del hábito, es mucho más probable que lo hagamos porque el simplemente hecho de hacerlo ya incrementa las probabilidades de sentirnos bien y de que sea mucho más cómodo actuar. Mejorar el hábito es algo que se hace en el tiempo, no en el primer día, la primera semana, e incluso el primer mes. Hay una entrevista que le hacen a Messi después de que gana el Mundial, que a mí me gusta muchísimo, en la que él dice que su objetivo nunca fue ser el mejor del mundo. Su objetivo siempre fue mejorar después de cada práctica, mejorar después de cada partido. Y aunque pueda parecer contraintuitivo el reducir estas expectativas de nuestras acciones, en realidad lo que logra es facilitarnos a actuar, a repetir. Y practicar, en realidad, es la mejor herramienta para mejorar en el tiempo. Y en el caso de Messi, terminó siendo el mejor del mundo, aún sin quererlo, porque se enfocó en seguir repitiendo, seguir actuando y mejorar. Ahora, ¿cómo afecta la comodidad de la incomodidad a las cosas que hacemos y a las cosas que queremos dejar de hacer? Es algo que vamos a profundizar muchísimo más en el siguiente video que vamos a subir, que trata sobre cómo resolver la procrastinación, el enemigo más grande de la humanidad. Entonces, si no quieren perdérselo, les recomendamos que se suscriban al canal y que le activen a la campanita de las notificaciones. La segunda técnica para simplemente ejecutar el hábito y hacerlo mucho más cómodo es simplemente hacerlo por 2 minutos. Hacer algo por 2 minutos puede parecer que no tiene sentido, que es inefectivo para muchos. Yo también lo pensé durante muchísimo tiempo. Sin embargo, nunca se olviden que lo que afianza un hábito son las repeticiones, por lo que hacer algo por solo 2 minutos ya nos ayuda a fortalecer las conexiones neuronales de nuestros hábitos y a facilitar el hecho de que en el futuro lo podamos hacer mucho más y mejor. Por eso, por ejemplo, para poder meditar ahora prácticamente todos los días, al menos 20 minutos y a veces más, durante las etapas iniciales, al inicio, me enfoqué en meditar 2 minutos al día. Cuando ya sentí que tenía dominados los 2 minutos al día, simplemente le subí al tiempo. Y también cuando a veces tengo un día difícil, tengo muchas cosas que hacer, etc., y no puedo meditar 20 minutos, simplemente vuelvo a meditar los 2 minutos y al día siguiente le vuelvo a subir al tiempo. Meditar los 2 minutos en los días difíciles es esencial porque eso es lo que más nos permite afianzar los hábitos, no romper la cadena de repetición de los hábitos. Después se vuelve mucho más sencillo. La tercera técnica para permitirnos ejecutar nuestros hábitos es externalizar el compromiso, es decir, hacer que los hábitos que no queremos realizar o aquellos que nos impiden de hacer lo que queremos realizar se vuelvan simplemente imposibles de hacer. Por ejemplo, uno de mis grandes malos hábitos de la vida ha sido el Twitter. Entonces, yo para poder concentrarme más durante el día, tengo bloqueado el Twitter en mi celular desde las 9 de la noche hasta la 1 de la tarde del día siguiente. Eso quiere decir que se me hace imposible simplemente distraerme con el Twitter y esto también me permite ahorrar fuerza de voluntad para poder después dedicarla a desarrollar las cosas que sí quiero hacer en ese tiempo. Existen muchas otras formas de externalizar el compromiso, como por ejemplo, si quieres ahorrar dinero, deja todas las tarjetas que tengas de débito y de crédito en la casa y simplemente lleva el dinero que creas que vas a necesitar. Si de repente te ves tentada o tentado a comprar algo más, no vas a tener el dinero y va a ser simplemente imposible que lo hagas. Ahora, después de ejecutado el hábito, llega la parte más importante y es la recompensa. Porque la recompensa es lo que nos va a permitir tener ganas de repetir y repetir y repetir el hábito en el tiempo. La primera técnica para afianzar la recompensa que nos genera un hábito es bastante simple y es mejorar nuestra experiencia sensorial con el realizarlo. Nuestro cerebro ha evolucionado para preferir las recompensas inmediatas por sobre las tardías. Por eso tiene mucho más sentido en nuestras cabezas en el corto plazo comernos 3 hamburguesas
que tener cuadritos en 3 meses, porque simplemente nuestro cerebro prefiere automáticamente la recompensa inmediata. Por eso, algo que nos puede ayudar muchísimo a afianzar hábitos es incrementarles la recompensa inmediata. Por ejemplo, poner música mientras estudiamos o ponerle una vela aromatizante al lugar en el que tenemos que leer, o lo que fuese que nos ayude a disfrutar sensorialmente mucho más de las cosas que queremos hacer. Ahora, por cómo funciona nuestra dopamina, el doctor Huberman lo que propone es que no basemos la recompensa en cosas externas, como por ejemplo comer un chocolate después de entrenar el deporte que queramos hacer, sino que más bien nos enfoquemos en que las recompensas sean internas, como por ejemplo la sensación de mejorar o la sensación de avanzar o de sentir que progresamos en algo que queremos hacer con nosotros y con nuestras vidas. El estado ideal de recompensa para que nuestra dopamina nunca tenga picos de los que se le haga difícil recuperarse es que lleguemos a un punto en el que podamos disfrutar del esfuerzo en sí mismo. Una vez llegado a este punto, se nos hace mucho más sencillo repetir las acciones y según el Dr. Huberman, esta es la característica de aquellas personas que se desarrollan bien en prácticamente cualquier campo. El único tipo de recompensas que nos podrían ayudar a afianzar hábitos son aquellas que son aleatorias, como por ejemplo las que recibimos cuando jugamos con las máquinas de los casinos. Independientemente del resultado de la máquina del casino, se nos vuelve adictivo el jalar la palanca una vez más porque el resultado es completamente aleatorio. Algo que a mí me ha ayudado a afianzar hábitos así es, por ejemplo, al terminar de hacer lo que tenía que hacer, lanzar un dado. Y si sale un resultado determinado, poder tener una recompensa y si no, no tenerla. Esta aleatoriedad ayuda mucho a afianzar las ganas que da el realizar el hábito como tal. La segunda técnica que puede ayudarnos a incrementar la satisfacción de realizar un hábito es tener un indicador visual del progreso que estamos teniendo. Medir el progreso de nuestros hábitos nos ayuda muchísimo a sentirnos bien por haberlos hecho y al mismo tiempo el poder verlos siempre nos ayuda a recordar que tenemos que hacer el hábito ese día. Ahora, como este método requiere ocupar nuestro espacio visual, es lo ideal que no lo hagamos con todos los hábitos que queremos desarrollar, sino con uno o con dos a la vez, porque al mismo tiempo llevar el indicador visual requiere esfuerzo. Ahora, es fundamental no sentirnos incómodos si fallamos un solo día. Todos fallan un día. Es lo normal. La habilidad clave, sin embargo, es recuperarse lo más rápido posible después de saltarse un día de entrenamiento o un día de dieta o de lo que fuese. Una clave que ayuda muchísimo a esto es recordar que lo ideal es no fallar 2 días seguidos. Si fallan un día no pasa nada, pero lo ideal es evitar que pase 2 días seguidos. Nunca olviden que siempre algo es mejor que nada y que las repeticiones en los días difíciles, aunque sean de 2 minutos o como fuesen, son las más importantes porque nos ayudan a continuar con las repeticiones y a afianzar nuestra identidad. La tercera técnica es los contratos. No hay nada que nos ayude a modificar tanto nuestro comportamiento como las consecuencias tangibles e inmediatas. Y el hacer un contrato con alguien de que vamos a ejecutar un hábito nos ayuda a incrementar drásticamente el costo de no hacerlo. Como si se tratase de un contrato normal, esta técnica consiste en escribir cuál es el hábito que queremos desarrollar y al final hacer que 2 personas la firmen, nosotros y la otra persona que se encargaría de que la penalidad por no ejecutar el hábito se lleve a cabo. Algo que ayuda muchísimo a que el contrato funcione es que lo hagamos lo más público posible. Ponerlo en redes sociales o contarle a más gente nos puede ayudar a que el costo de no hacer lo que nos comprometimos a hacer sea incluso más alto. Por ejemplo, con la hermanita de 15 años de Karen utilizamos esta técnica para que deje de utilizar su celular durante 2 semanas. En el contrato se especificó que si ella lograba dejar de utilizar el celular 2 semanas, podía hacerse un piercing y si fallaba, no podía pensar en hacerse un piercing durante todo un año. Al final, lo logró. Por lo que queda comprobado que esta técnica es muy efectiva porque logró hacer que un adolescente de 15 años voluntariamente deje de utilizar su celular absolutamente durante 2 semanas. Ahora, la técnica más potente de la que sabemos para generar hábitos es al mismo tiempo la más sencilla y consiste simplemente en visualizar paso a paso la ejecución del hábito en nuestras mentes.
Aunque ustedes no lo crean, de eso se trata la técnica. Esta técnica la compartió el Dr. Huberman hace cerca de 2 semanas en su podcast y básicamente se basa en el hecho de que para nuestras mentes se le hace muy difícil diferenciar entre la realidad material y física y la realidad o los pensamientos que tenemos en nuestras cabezas. Por ejemplo, ¿no les ha pasado que simplemente pensando en su comida favorita ya tienen las mismas reacciones físicas como si realmente la estuviesen viendo? Por ejemplo, les da hambre, les da ganas, etc. Hay varios estudios en los que se ponen a deportistas a entrenar un deporte y a imaginarse entrenando ese deporte al mismo tiempo. Cuando se comparan ambos grupos se dan cuenta de que la mejora de ambos es bastante similar. Así nos pudimos dar cuenta de que cuando nos imaginamos que realizamos una acción, se enlazan las mismas neuronas que se enlazan cuando realmente ejecutamos una acción. En mi experiencia esta técnica es bastante efectiva porque todos los días que me acuesto pensando, visualizando cuáles van a ser las cosas que haré el día siguiente, se me hace mucho más sencillo realizarlas. Creo, sin embargo, que lo clave es concentrarse lo más profundamente que se pueda y enfocarse sobre todo en los detalles de la repetición de los hábitos. Si al final del día las conexiones que se hacen por simplemente visualizarnos realizando los hábitos cuentan como parte de las repeticiones que necesitamos para afianzar un hábito en total, realizar un hábito consistentemente en el tiempo se vuelve muchísimo más sencillo a través de la visualización. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Nos ayudaría muchísimo si nos comentan en los comentarios si ustedes tienen alguna otra técnica que utilicen para afianzar hábitos, si se quedaron con alguna pregunta, duda o comentario. Y si les gustó el video, pueden darle un like, que nos ayudaría muchísimo con el algoritmo. En mi experiencia y en nuestra experiencia con la Karen, el simplemente utilizar una o dos de estas técnicas con los hábitos que queremos desarrollar ayuda muchísimo a afianzarlos en el tiempo. No se diga si aplican todas ellas con solamente un hábito a la vez, las probabilidades de que se afiance se incrementan drásticamente. Como les dijimos al inicio, nuestro siguiente video será sobre cómo superar al enemigo más grande de la historia de la humanidad, la procrastinación, y también tenemos pensado hacer algunos videos sobre cuáles creemos que son los hábitos que mayor impacto positivo tienen para que los puedan desarrollar con estas técnicas si les gustan, etc. Si tienen alguna duda sobre algún hábito o qué pensamos sobre alguna cosa, igual nos lo pueden dejar en los comentarios. Y muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Nos vemos en la próxima con otro video.